Amigos de Camino Astral, bienvenidos a una bitácora más de un alquimista. Les saluda Rich Osorno. Y pues bueno, hoy traemos un programa que va ad hoc a todo lo que pasó esta semana. También probablemente la próxima semana les estaremos dando información acerca de lo que viene con el cónclave. Pero esta semana me pidieron un programa muy especial. De hecho me pidieron porque me lo comentó un amigo. O sea, no nos lo mandaron por redes. Simplemente un amigo que ha visto pues los programas que hemos estado haciendo. Me dice, oye, estaría padre uno en donde compararas los rituales de la misa para no abarcar tanto. Algún día haremos otro abarcando otros temas, pero en esta ocasión sería abarcando los rituales de la misa con los rituales de, ¿cómo se llama? De los paganos, ¿no? Porque, ojo, la misa, y nos gusta, ¿no? Es un enorme ritual pagano, no le busquemos tres pies al gato, realmente es un enorme ritual pagano, obviamente con otra intención, sí hay que dejarlo en claro. No es que estén robándose cosas del paganismo, sino más bien ellos encontraron estas similitudes en su ritual pues, más sagrado, uno de sus rituales más sagrados, con muchas cosas que ya se hacían en el paganismo. Eso sí, ojo, yo no critico, cada quien está en su derecho de hacerlo como quiera, pero sí soy de la idea de que hay que dejar en claro que muchos de estos rituales tienen un origen pagano. Incluso ya lo hemos hablado en otros programas, pero propio Navidad, el propio, ¿cómo se llama? Otras situaciones como por ejemplo situaciones funerarias, algunas otras cuestiones más enfocadas pues al propio arbolito de Navidad o al propio, a la propia corona de Adviento, o incluso algunas de las cuestiones que se hacen en misa, que ahorita vamos a hablar de ellas porque pues, ahí sí tengo que hablarlas más a fondo, pues son rituales pues sacados del paganismo. Ojo, yo no critico, es cosa nada más de pensar en que esto pues es normal, es una cuestión hasta sociológica y cultural, porque al final de cuentas estas cuestiones las traemos, ¿no? Incluso todo esto que se hace de los ¿cómo se llama? Los pesebres, y que se hace un nacimiento, pues también tiene un origen pagano. Eso ya lo hablaré en otro programa, ¿no? Pero sí vamos a hablar este programa de la misa. ¿Cuáles son las fases, digámoslo así, de la misa? Porque la misa lleva un orden. Para los que han ido a cualquier misa, saben que lleva un orden. Y vamos a hablar un poco sobre algunas cuestiones que se hacen desde el paganismo que tienen demasiada similitud. Así que sin más, empecemos. Esto es Bitácora de un Alquimista. Pues amigos del Camino Astral, vamos a empezar con este programa. Vamos a definir una cosa. La misa se hace cada 7 días, cada domingo. La cuestión es que se supone que tienes que dedicar un día a tu Dios, a tu Señor. Es un ritual que se hace en una iglesia. De hecho, o se puede hacer en otros lados, sí, pero lo correcto, y sobre todo la de los domingos, es que se haga en la iglesia. De hecho, se hace temprano. Yo les puedo decir, vivo aquí muy cerca de una iglesia, entonces literal les puedo decir que todos los domingos que les gusta, como a las 8 o 9 de la mañana, oigo el repicar de las campanas, pues llamando a misa. Ahora, hay que dar un poquito de contexto primero. Es importante dar a entender que esta cuestión de la misa es una cuestión, sí, vamos, a un nivel católico es, pues no puedo decir obligatoria, porque no es per se obligatorio. O sea, bueno, hasta donde yo sé, si alguien aquí católico me dice, no, si es obligatoria, pues a lo mejor, ¿no? Pero lo que sí tengo entendido es que pues se debe de hacer un esfuerzo por ir, ¿no? O sea, debe de ser algo así como de que si no vas porque neta estabas enfermo, es porque neta, no sé, estabas mal, tuviste un problema, o sea, de veras debe de ser. Ahora, aquí en México le damos también otro contexto. De hecho, durante muchos años, ahorita ya no tanto, pero durante muchos años, incluso la gente que no iba a misa, y creo que todavía sucede en algunos pueblos de México, pues la gente es mal vista. Es mal visto que no vaya a misa, es mal visto que no esté presente, porque aparte se volvía un punto de convivencia para el pueblo. Y de convivencia en un sentido no de vamos a echar desmadre, sino en un lugar en donde todos le veían las caras a todos y todos se ubicaban, ¿no? Ahora, vamos a hablar ahora sí del ritual, ¿no? O sea, tiene un valor, social, un valor totalmente, obviamente, religioso, ¿sí? Y el objetivo, pues, es dedicarle un día a tu Dios, ¿no?
Primera será obviamente entran los feligreses, toman asiento y será una procesión de entrada. En esta regularmente entra el sacerdote y los ministros que lo acompañan. Regularmente, actualmente ya no entra per se con un ministro, pero sí se entran con monaguillos y con algo, no recuerdo el nombre exacto, pero entran con, creo que le llaman católicos, católicos con familia, una cosa así, que son pues personas de la comunidad que se integran al ritual. Pero ojo, no crean que nada más es, sí, pues me caes bien, vente. No, a estas personas se les da una especie como de adoctrinamiento, una especie como de curso en donde literalmente ellos pues aprenden ciertas cuestiones de la misa. O sea, si bien nos hacen sacerdotes per se, sí aprenden ciertos rituales, ciertas costumbres y demás, ¿no? O sea, sí se les da un curso y sí tienen como una especie de rango dentro de la misa, ¿no? Entonces entran estas personas y llegan al altar, ¿no? Para esto recordemos que el altar es importante y ahorita vamos a dar las primeras cuestiones, ¿no? Ojo, el altar es donde se dice que está el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, o sea, la hostia y el vino, ¿ok? Y también está la Biblia sobre un portalibros, vamos a llamarlo así, pero no tiene otro nombre, de hecho tiene un valor mucho más grande y la Biblia tiene que ser como una Biblia como un poco lujosa porque es como la Biblia de la iglesia, ¿no? Ahora, también obviamente hay un mantel. Y estas mesas han cambiado, a veces son de madera, a veces son de piedra, a veces son de diferentes materiales, ¿no? De ónix, de diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, sí ha cambiado mucho eso, pero ahora aquí es donde empezamos. De entrada, estas procesiones a nivel pagano ya se hacían. Ya existían procesiones paganas en donde la sacerdotisa iba escoltada por otras sacerdotisas de menor rango. Regularmente la sacerdotisa principal o el sacerdote principal iba escoltado por un séquito de aprendices o en este caso vamos a llamarlo así, acólitos, que literal entraban con ellos durante los rituales paganos. Ahora, también esto del altar es algo importante porque el altar es un elemento pagano por excelencia. ¿Por qué? Porque antes se le ponía un altar para rendirle honor a los dioses. Obviamente aquí, por la mitología cristiana, pues literalmente hay esta cuestión de que pues es la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero era común que hubiera bebida y comida en los altares para los dioses. Esto no es nada nuevo, nos podemos remitir a dioses griegos, en donde por ejemplo tenemos a un dios como Baco, que era normal echarle vino, tenemos dioses que se les dan pan, que se les ponía pan o gasas de pan, tenemos dioses que se les ponía fruta. Aquí más bien son cosas no perecederas, ¡ay! Que se echen a perder, perdónenme, se me trabó la palabra. Entonces, literal, son cuestiones que sí se dan mucho en esta cuestión. Ahora, también recordemos que también los libros, pues era normal muchas veces que los sacerdotes, y lo podemos ver en, bueno, en este caso los magos, tuvieran también su grimorio en su mesa y en su altar. Recordemos que esto es algo que se ve incluso hasta en el tarot, ¿no? Ahora, recordemos también que el tarot es renacentista y en el Renacimiento ya estaba más instaurado el catolicismo, bueno, bastante más. Pero también en varias cuestiones paganas era normal que se tuviera un libro o un grimorio, ¿ok? Y pues si nos ponemos a pensarlo, la Biblia es una especie de grimorio. Si bien no contiene hechizos, sí contiene historias, sí contiene invocaciones y ciertas cuestiones para dar como una especie de ¿cómo decirlo? Como para dar una especie de contexto a la gente que tiene estas cuestiones, ¿no? De ahí será un saludo inicial y se hace un acto de penitencia, en donde los cuales los fieles reconocen sus pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y bla, bla, bla. Ya no me la voy a aventar, me la sé, fui demasiados años a la iglesia. Ajá. Se avienta un gloria, que es un himno de alabanza a Dios, y una oración colectiva, en donde el sacerdote recoge las intenciones de la comunidad en una oración breve, ¿ok? Aquí hay cosas que sí son propias del tema católico, pero también hay cosas que son propias del tema pues ya más enfocado en esta cuestión de lo pagano. Primera, el saludo inicial, si bien no se hacía en todos lados y no puedo decir que es exclusivo del paganismo, pues sí hay algunos saludos iniciales, incluso en algunos actos paganos se hace reverencia a la deidad. Recordemos que en un principio las misas no se daban hacia el público, sino se daban de espaldas al público porque se daba hacia el Santísimo o hacia
el Cristo que estaba colgado o hacia la cruz, ¿ok? Entonces era algo que pasaba así, y esto sí llegaba a pasar también en las cuestiones más paganas, porque en las cuestiones paganas también se daba los honores al dios que estaba enfrente, se ponía una figura, se ponía un símbolo. Esto sí es totalmente pagano, y esto tiene lógica si nos ponemos a pensar que estas costumbres vienen de una Roma que en su momento era multicultural y con muchos dioses, ¿ok? O sea, no había solamente el dios católico. Recordemos que muchos años Roma fue nido de muchos dioses. Había dioses griegos, había dioses celtas, estaba el dios cristiano, había dioses judíos, había de todo tipo de deidades. Entonces esto no es nada nuevo. De hecho, más bien copiaron un poco esto. ¿Para qué? Para atraer adeptos, ¿ok? Ahora, esto del acto de penitencia también, esto no tiene tanto de paganismo, pero sí hay una base. Ajá. Este acto de penitencia es más bien por el dogma que traemos de que todos los que nacemos, ya nacemos con un pecado original, ¿ok? O sea, con el pecado, digamos, de Adán y Eva. Pero, pues esto es más de adoctrinamiento católico, porque en sí, por ejemplo, no todas las creencias paganas hablan de que tú tienes un pecado. Sí, todas hablan y todas tienen su concepto de pecado, pero no todas te dicen, uy, chavo, ya naciste, pues ya tienes un pecado encima. No es así, ¿va? Por ahí también de repente habla de gloria, que es una alabanza a Dios. Podremos ahí catalogarlo con un tema pues muy específico de la cuestión más de, ¿cómo decirlo? Como de que tenemos ciertos cantos a dioses, ciertos cantos con los que se abrían ciertas invocaciones, y bueno, la gloria es un canto al final del día, ¿no? Y una oración colectiva, que esto, bueno, es una parte más de la comunidad, ¿ok? De ahí me voy a ir a la segunda parte porque sí es largo y creo que ya ahorita me extendí con este bloque. Pero se hace la primera lectura, que es generalmente del Antiguo Testamento, que recordemos que es el testamento previo a los apóstoles. Ajá. Luego se hace un salmo, recitando un salmo. Una segunda lectura que viene del Nuevo Testamento, que es después de los apóstoles. Y el Evangelio, que es como la palabra de Cristo, o sea, es como el más importante, ¿no? Entonces, voy a dejarlo hasta aquí porque ya... no es cierto. Falta la homilía, que es una reflexión del sacerdote. El credo, que es una profesión de fe. Y la oración de los fieles, ¿no? Que son peticiones. Ahora, aquí sí hay una base pagana. ¿Por qué? Porque muchas veces se hacían lecturas. Pero ojo, las lecturas del Testamento, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, son historias de cuestiones relacionadas a Dios. El por qué hay que creer en Dios o cómo hay que actuar en la vida según las enseñanzas de Dios, ¿ok? Esa es la cuestión o el objetivo. El Evangelio es lo mismo, es digamos, la enseñanza directa de Jesucristo, ¿no? Ahora, en las cuestiones paganas per se no había, o sea, no en todas había misa, cabe aclarar, y en las que sí había misa sí se hacían algunas peticiones y se hacían algunas consultas. No era per se una lectura de un libro, porque per se no todas las religiones paganas tenían un libro, algunas sí, otras no. Pero sí se hacían consultas en donde se le consultaba al sacerdote o a la sacerdotisa acerca de qué debían de hacer sobre ciertos problemas. Oye, es que fíjate que tengo esta situación, hice esto y siento que estoy deshonrando al Dios. Oye, fíjate que quiero poner un altar al Dios, pero quiero pedirle ayuda para mis cosechas. ¿Qué debo de ponerle? Entonces, per se, esta cuestión, tanto de la primera y la segunda lectura, sí se hacen ya directamente enfocadas en la cuestión pues más pagana. ¿Por qué? Porque los paganos sí tenían estas consultas y ojo, la homilía es justamente eso, nada más que ya no es tan directa como antes. ¿Por qué? Porque antes yo llegaba y consultaba al sacerdote, tenía un espacio durante estos rituales de fe en donde yo podía hacer calma al sacerdote y decirle, oye, tengo esta duda, oye, tengo esta cuestión, oye, fíjate que quiero hacer esto, ¿qué opinas? ¿Sí? Y obviamente ellos lo hablaban desde su punto de vista experto, habiendo estudiado por muchos años pues igual un sacerdocio, ¿no? Pero la homilía sí es una cuestión que sí es pagana porque los sacerdotes respondían y las sacerdotisas respondían, pero ya está muy alterada porque ahora lo que el sacerdote hace es que, y esto de hecho a mí es de lo que sí nunca me ha gustado la iglesia y la misa, porque, ojo, me parece como muy poco ético. Explico. Literal, imagínate, yo te doy mi opinión. De hecho, este programa yo te estoy dando mi opinión de lo que yo veo, de lo que yo he sentido, de lo que yo he vivido. Pero ¿qué pasa? Aquí es una persona que te está dando su opinión. Tú tienes la oportunidad de contestarme aquí abajo si algo de lo que dije no te gustó. Y yo estaré en el derecho de respetarlo, tal cual. Así no me guste, yo te diré, oye, sí, pero tal, pero yo lo respeto.
Pero aquí no le puedes contestar al padre. Y el padre, lo que supuestamente la homilía debe de ser, es una reflexión desde el punto de vista de la iglesia. O sea, la iglesia dice esto, entonces yo como padre, guía de los demás, debo de dar esta reflexión. Pero la mayoría de los padres lo hacen muy personal, demasiado personal. Entonces se vuelve desagradable, porque por ejemplo, yo se los he contado, tuve una muy mala experiencia hace unos años, hace un año o dos, que falleció un familiar. Y literalmente, imagínense, yo insisto, yo fui a la misa no por gusto, sino porque era una forma de honrar y retribuir a mi familiar, ¿ok? Y literal, este sacerdote se puso a hablar del aborto, y se puso a hablar de las drogas, y se puso a hablar de los paganos. Y yo así de, bro, mejor párate, dame una cachetada y vamos a agarrarnos a trancazos. La neta, yo tenía ganas de eso, ¿eh? O sea, no lo voy a hacer, pero obviamente sí tenía muchas ganas de, güey, ven y dímelo en mi cara, ¿no? Si tan salsita para decirlo enfrente de todos. Porque es una forma de excusarse. También esto en otros lugares, y se los digo porque lo viví en alguna escuela que ya les he contado, se vuelve como una especie de quema de brujas. Porque el sacerdote habla temas locales, pero señala gente. O sea, tal vez no dice, sí, tú, el que estás ahí sentado. Pero sí señala gente en el sentido de, ¿sabes qué? Tal persona, hay una persona en esta comunidad que hizo este pecado. Pues obviamente todos saben, los rumores corren, ¿ok? Entonces sí se vuelve bastante complicado, ¿no? Entonces la verdad la homilía a mí sí se me hace algo que, ojo, también se hacía hasta cierta hora en el paganismo, tampoco lo voy a quitar, porque la realidad es que también el paganismo, no todas las creencias paganas tienen una iglesia como acá, ¿no? Que aquí sí hay una iglesia con una jerarquía hecha y derecha. No todas lo tienen, y de hecho las tradiciones paganas justamente mucho de lo que hacen es abogar porque no haya estas tradiciones. Entonces cada quien sigue su corriente. Incluso sabemos quienes seguimos corrientes en solitario. O sea, no seguimos a una iglesia o a un coven, sino seguimos lo que nosotros hemos investigado y lo que nosotros creemos. Obviamente sí hay lineamientos específicos. Por ejemplo, en el caso de la Wicca, pues está la red de Wicca, que la red de Wicca sí es muy clara de lo que dice y de lo que no debes de hacer. Y si alguien te viene y te da un mensaje en contra de la red de Wicca, eso deja de ser Wicca automáticamente, ¿ok? Entonces, perdón, pelo de gatos, que tengo un gato acá abajo, perdón. Entonces, parte de lo que literal nosotros tenemos es esta cuestión de que sí, hay sacerdotes o hay guías espirituales que te guían por ese lado, pero eso yo creo que ni en la religión católica ni en ninguna religión se debe de dar. O sea, creo que tú debes de ser el único encargado de ver esta cuestión. Se vale acercarse a un guía espiritual, pero el guía te va a dar guía, no te va a decir qué hacer. Te va a dar la guía para que tú encuentres la respuesta y tomes la mejor respuesta para ti. Obviamente basada en los preceptos de la religión, ¿ok? Y bueno, el credo y la oración de los fieles, que eso pues es adoctrinamiento. No es como no sé si ustedes saben, pero todas las noches aquí en México a las 12 de la noche suena el himno nacional. Y en las primarias es obligatorio rendir honores a la bandera. Entonces se vuelve pues complicado, ¿ok? ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos están adoctrinando. Es parte de, y todavía en un país creo que es más importante. Pero acá pues el hecho de decir el credo todas las veces y de darte golpes en el pecho diciendo yo creo, o sea, está padre, está bonito, pero pues es adoctrinamiento, ¿va? Vámonos con las segundas dos partes, porque creo que lo más paganoso está en las siguientes partes. Amigos de Bitácora un Alquimista, bienvenidos de regreso. Y pues como les decía, llegamos a la parte más paganosa, porque para mi gusto esto es lo más pagano que tiene la misa, que es justamente la etapa de la liturgia, ¿ok? Voy a explicar cómo va esta etapa y la comunión, y después hablamos del tema de la parte pagana. ¿Qué es lo que se hace? Se presenta el vino y el pan, se ofrecen, digamos. El vino, recordemos que es una oblea de harina, y el pan es una oblea de harina, y el vino pues es vino, pero es un vino con muy poco contenido de alcohol para los sacerdotes, ¿ok? Se hacen oraciones para la ofrenda, se hace una plegaria en donde todo el mundo se hinca, una consagración también. Esta plegaria es como pedir la intercesión de Dios, y después es una consagración. Yo creo que todos han visto este momento donde todo el mundo se hinca, el sacerdote también, y deja la hostia arriba. ¿Qué es lo que pasa? En este momento supone que el vino sufre una transmutación y se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿vale?
Después de eso vienen algunos ritos de comunión, que es el Padre Nuestro, el rito de la paz, en donde se hace la paz entre los fieles, y una fracción del pan consagrada se le da a cada persona. Recordemos que antes se daba en la boca directo, de hecho era necesario que se diera en la boca, y al final este se daba también, bueno, ahorita ya se dan las manos por el tema del COVID, eso después de lo del COVID, ¿va? Y después hace una, digamos, una oración de acción de gracias. Esto es lo más pagano que vamos a encontrar. Primera, todos los paganos en muchos de sus rituales hay comida sagrada, ¿ok? No nos vayamos tan lejos, la rueda del año, hay veces que la comida sagrada es el vino, hay veces que son las manzanas, bueno, comida, bebida, manzanas, hay veces que es trigo, hay veces que es peras, hay veces que son flores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas no se consumen nada más porque sí, antes de consumirlas hay que consagrarlas a la diosa para pedir las bendiciones de la diosa o el dios en esta cuestión. Entonces, el primer, pues básicamente ritual pagano que se hace en esta parte es justamente esto, ¿no? El consagrar un alimento y sobre todo, por ejemplo, ojo, es bien importante, sí, es el pan, yo sé que ahorita es una oblada de harina, pero es el pan y es bien importante el pan. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se consagraba ahí era el vino, era el trigo, ¿ok? Que eran estas cuestiones que ya tienen una conexión con lo divino porque tienen una conexión con la naturaleza, ¿ok? Y el vino fermentado, misma situación, es un fruto, ¿ok? Ahora, también en este caso, la parte ya un poco más de una comunión y una unidad. Muchas veces estos jóvenes que hacían este tipo de cosas, lo hacían de esta manera, incluso, bueno, tenemos los famosos aquelarres, en donde supuestamente la gente bailaba alrededor de un círculo, donde supuestamente invocaban al diablo. Obviamente recordemos que esto no es así, más bien se bailaba alrededor de la hoguera, pero para invocar deidades, ¿ok? O se hacían círculos, o se hacían, por ejemplo, ahora que estamos el Ventel, el dichoso palo de mayo, ¿no? Entonces, pues básicamente esto es algo por el estilo, porque es una comunión. Todos estamos comiendo del mismo cuerpo de Cristo, del mismo pan, tomando el mismo vino. Obviamente aquí el vino solo lo toma el sacerdote, pero en la antigüedad pues se tomaba también el vino. Ahora, hay algo que se me olvidó decir también en la parte pasada que de hecho me acordé después. Y recordemos que muchas veces se daban en lenguajes, los rituales paganos se daban en lenguajes antiguos. ¿Por qué? Porque la cuestión era comunicarse con la deidad. Acordémonos también que durante muchos años la misa era dada en latín. Ya ahorita será en español, en cualquier idioma, pero todavía hay muchos, de hecho de los cardenales que hay ahorita, hay muchos que insisten en que la misa debe de ser en latín, ¿ok? Ahora, también tenemos en este caso lo que es digamos, la ofrenda. Que eso es algo bien importante porque, ojo, también en los paganos hacemos lo mismo. Nosotros ofrendamos algo al Dios. ¿Qué puede ser? Semillas, pueden ser bebidas, pueden ser a lo mejor algún sacrificio, algo que hacemos nosotros, puede ser comida, puede ser diferentes cosas, pero algo ofrendamos y sacrificamos para pedirle a la deidad que baje, ¿ok? Que en este caso es este vino, esta hostia. Entonces, también ahí hay otra cuestión pagana. Aquí el sacrificio se vuelve, ya el sacrificio no hay que hacerlo. O sea, en nuestro caso, sí se hace un sacrificio. Ajá. Por ejemplo, podemos sacrificar un pan que a lo mejor era para nosotros, pues lo podemos sacrificar y dárselo a nuestra deidad. El sacrificio para ellos ya está hecho. O sea, el concepto es el mismo, pero aquí se aplica diferente, porque para ellos el sacrificio es Jesucristo, que ya se sacrificó por nuestros pecados, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues al final sí hay un sacrificio, ya hay un sacrificio hecho, pero lo hay, ¿ok? Entonces, también en este caso, pues es un acto en donde pues, será esta cuestión de recopilar, ¿no? Ahora, la parte, para mi gusto así, más paganosa de la misa, ¿va? Vamos a hablar de la transmutación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿ok? Ahora, a ver, primero, bases de alquimia, recuerden, no es que que el carbón se transforme en oro. Realmente lo que pasa es que el carbón se transforma en, que es algo negro, algo oscuro, un mineral que no vale mucho, se transforma en algo dorado y algo muy importante como puede ser el oro. ¿Por qué? Porque se transforma en algo diferente. Recordemos que las fases de la alquimia nos hablan de que empezamos con carbón y acabamos con diamante, ¿ok? Entonces, sí hay que tomar mucho en cuenta esto,
porque es una transformación simbólica. Pero sí sucede y sí hablamos de un ritual de transmutación, que es este momento en que se consagra, que deja de ser un cachito de harina para ser el cuerpo de Cristo y el vino deja de ser vino para ser la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, sí es uno de los rituales, yo creo que el más sagrado de la misa, yo creo que ahí no estoy equivocado, es el más sagrado, el más importante, pero volvemos a la misma. Está basado en un ritual pagano. Ojo, no digo que esté mal, ellos están en su derecho de transmutar lo que quieran en lo que quieran. Y es parte de un ritual meramente católico. Yo como alquimista no me voy a poner a transformar el cuerpo de Cristo porque yo no soy creyente en esa religión. Pero si vamos, puedo hacer este proceso de transmutar algo en mi vida, algo que está mal, en algo bueno, o transmutar algo negro dentro de mí en algo bueno. A lo mejor un vicio que tengo, hacerlo, convertirlo en algo bueno, ¿va? Y lo más importante, que de hecho esto sí viene desde el Antiguo Testamento. Recordemos que este ritual de la Eucaristía es literalmente una cena. Estamos rememorando la última cena de Cristo. ¿Ok? Cuando Cristo parte el pan, lo pasa a los apóstoles, les da vino y les da unas últimas palabras poco antes de ser crucificado. ¿Ok? Lo mismo pasa aquí. Era normal que los paganos tuvieran banquetes rituales con su Dios. Obviamente aquí lo hacen muy literal, pero eran rituales en donde incluso a veces se le ponía una silla a la deidad o se le ponía, digamos, alguna cuestión y sí se daba un banquete a nombre del dios. Había ratos, recordemos, que por eso nacen los carnavales, para evitar esa cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque los paganos tenían banquetes en donde era pues mucho exceso. De hecho, a veces hasta estos banquetes eran hasta para procrear. ¿Por qué? Porque era procrear con la bendición de tu Dios. Estás procreando dentro de la festividad de tu Dios. Entonces era más factible que el niño saliera sano y demás. Era como procrear con una bendición previa o con una bendición anterior. Obviamente aquí sí no será la cuestión de procreación, pero sí será esta cuestión de un banquete ritual. O sea, es decir, a lo mejor no estamos comiendo un banquete, pero sí estamos comiendo algo en conjunto que se acaba de bendecir en un ritual minutos antes. Entonces, esta parte es bien importante. Los banquetes rituales son bien importantes, ¿vale? Ahora, obviamente sí hay que dejar muy en claro que estos rituales son diferentes a los paganos. ¿Por qué? Porque la persona o el ser que está adorando es el Dios cristiano, Jehová, Yahvé, como quieren llamarle. ¿Va? También esa es otra. La diferencia es que obviamente pues están invocando a otra deidad, ¿no? Y obviamente aquí el propósito no es ningún propósito pagano. Por eso les digo que sí era bien importante hacer esta diferencia entre lo que es el ritual pagano y lo que es el ritual católico. Son dos rituales diferentes. Ajá, pero sí tienen muchas similitudes, que de hecho, uy, tú le dices esto a un católico y se enoja. Muchos católicos sí se han llegado a enojar conmigo cuando les digo, oye, pues es que tu misa es un ritual. No, no es cierto. Entonces, ¿qué es? No, es que un ritual tiene esto, esto, esto. Ah, pues tiene estos mismos puntos tu ritual, ¿no? Y obviamente también hay un contexto histórico porque mucho de esto se hizo el paganismo. Y recordemos, como que ya hemos hablado en otros programas, que el catolicismo agarró mucho del paganismo. ¿Para qué? Para jalar adeptos. Entonces, muchas de las costumbres del paganismo fueron adoptadas y transformadas por la Iglesia Católica para que la gente dijera, mira, no te preocupes, tenías esta festividad, yo aquí tengo esta otra que es muy parecida, pero en esta estás saludando al Dios católico y en esta un Dios pagano, ¿no? Entonces, literal, ahí está una cuestión. Aparte, también hay otra cosa. Muchos de estos rituales se dicen en la Biblia. Y si nos vamos a pensar en los tiempos de la Biblia, muchos de estos rituales no eran exclusivos del paganismo, como ahora los cristianos dicen que estos rituales son exclusivos suyos. No, no son exclusivos suyos, ¿va? Pero, ¿qué pasa? En ese tiempo sí era muy normal tener o sea, por ejemplo, estos rituales de una comida, de un banquete, eran comunes y eran de cualquier creencia, no era de una en específico. Cualquier creencia podía tener pues estas cuestiones, ¿no? Entonces, ojo, sí tengan mucho cuidado, que no les digan, que no les cuenten. Sí son dos cosas diferentes, pero literal hay que darnos cuenta que incluso a un nivel cultural, si quieres quitar lo religioso, se vale. A un nivel cultural, la misa tiene mucho de pagano y, ojo, no por ser pagano, sino porque es una cuestión cultural que, ojo, la iglesia no puede negar de dónde viene. Y esto es histórico, esto no lo digo yo, esto lo dice la historia. Entonces, vamos con la conclusión y vamos a terminar esta bitácora.
Y ya para ir concluyendo esta bitácora, recordemos que bueno, al final de la misa se da una bendición y se les manda a su casa, ¿ok? Entonces, y ahí se hace un canto que a veces pasa, a veces no. Es bien importante dejar esto en claro. La bendición o en este caso algunas cuestiones, por ejemplo como dijes o protecciones se les daba a los que habían asistido a los rituales. Era, bueno, sí, una forma de decir, mira, viniste al ritual y una forma también de protegerlos. Era como una especie de recompensa porque al final de cuentas volvemos a lo mismo, es un ritual de transmutación. Pero bueno, ahora que ya estás informado y que tienes todos los... las cuestiones paganosas ahora sí que en la mente, te recuerdo que este programa es una mera opinión, es lo que realmente yo he visto a lo largo de este tiempo estudiando. No busco fregar a nadie, no busco hacer otra cosa. Y también, ojo, es una cuestión cultural y sociológica. No nos equivoquemos de que, ay, le estás atacando al cristianismo. No, es una cuestión social, histórica, que no se puede negar. O sea, no lo digo yo, está escrito en la historia. ¿Va? Entonces... amigos, gracias por venir a una bitácora más de un alquimista. Los saluda su amigo Rich Osorno y nos vemos la próxima semana aquí, porque aparte por ahí tengo un par de programas pendientes que les había prometido. Está el de los incubos y los subcubos. Hay por ahí otro de una cuestión que está sucediendo en redes. Así que esténse al pendiente.